casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa para explorar el increíble mundo de la ciencia y tecnología. ¿Recuerdan qué vimos la semana pasada? Aprendimos que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. Sí, todo, incluso nosotros mismos. Y que el núcleo de un átomo está formado por protones y neutrones. La energía nuclear se origina aquí, en el núcleo del átomo, en donde existe una fuerza que mantiene unida a las subpartículas que forman parte del núcleo. Pero, cuando se produce una reacción que hace que los protones y neutrones se separen, estos liberan una energía que pasa a otro átomo en forma de radiación. También aprendimos que existen reacciones nucleares de fusión y fisión, donde la fusión es la que se produce en las estrellas, como en nuestro Sol. Esta es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros de dos isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, se unen para formar un núcleo estable más pesado, átomo de helio, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales, y que esta diferencia de masa es la energía que llega hasta nuestro planeta y hace posible la vida. Además, aprendimos que las centrales nucleares generan energía nuclear por fisión. ¿Y qué era la fisión? Pues nada más y nada menos que una reacción de un núcleo pesado, que al ser bombardeado con neutrones se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos y se produce una reacción en cadena. Y es aquí cuando se libera gran cantidad de energía. El día de hoy elaboraremos argumentaciones con evidencia científica para tomar una posición informada sobre el impacto de las aplicaciones de la energía nuclear, radioisótopos, radiofármacos y energía eléctrica en la salud, industria, agricultura, ambiente, para el bienestar de las personas, y plasmaremos esas argumentaciones en una infografía. Y para que tengan más información para completar sus infografías, viajaremos virtualmente a la planta de irradiación multiusos del distrito de Santa Anita. Aquí conoceremos más sobre las aplicaciones de la energía nuclear. Vamos con el video de nuestros amigos del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Más allá de la teoría, ciencia es vida. Para la producción de radioisótopos se introducen en el núcleo del reactor elementos químicos estables en pequeñas cápsulas muy herméticas, que son bombardeadas con los neutrones que allí se producen, volviéndose radiactivas. Luego son transportados a la celda caliente del reactor. Y posteriormente a la planta de producción de radioisótopos, que está diseñada para producir radioisótopos de uso industrial y médico, así como radiofármacos y agentes de radiodiagnóstico. ¿Y qué es lo que controlas? Bueno, en realidad controlo el fenómeno de la física que se llama fisión nuclear. Esta reacción de cadena controlada nos sirve para producir unas partículas muy energéticas que son los neutrones, para producir los famosos radioisótopos, que son usados en diferentes aplicaciones, tanto médicas, industriales, etc. O sea, incluso en la misma vida cotidiana. En la misma vida cotidiana, exactamente. Y que nosotros muchas veces desconocemos cuáles son las aplicaciones de la radioactividad. Y creo que aquí, en este centro nuclear, se produce toda la información y el conocimiento que nosotros necesitamos para el conocimiento de nuestras acciones en la vida cotidiana. El centro nuclear también cuenta con un laboratorio de calibraciones de radiaciones, que posee instrumentos de última generación, con los que se revisan todos los equipos de rayos X a nivel nacional, en salvaguarda de la salud pública. Dotado de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de alta tecnología que permitan apoyar en la solución de los problemas de la actividad minera, hidrológica, medioambiental, entre otras,
El centro nuclear utiliza los radioisótopos como trazadores para determinar el grado de polución en las playas costeras, el que se genera debido a la emisión de contaminantes que vierten las fábricas pesqueras. El IPEN cuenta con laboratorios especializados donde se realizan actividades relacionadas con la ciencia de los materiales. La biotecnología y la energía, nuevas áreas que están en pleno proceso de implementación y que convertirán al centro nuclear en la primera ciudadela científica tecnológica del Perú. ¿Qué les pareció el video? ¿Habían escuchado anteriormente sobre la medicina nuclear? He invitado a unas amigas y amigos de tercero de secundaria para intercambiar ideas sobre este tema, porque es importante escuchar sus voces y saber qué opinan. Chicas, chicos, ¿qué les pareció el video que vimos? No sabía que teníamos una planta nuclear tan cerca de nosotros. El video me pareció muy interesante porque pude saber más sobre la planta nuclear del Perú. Bueno, en sí el video estaba muy interesante. Me pareció muy interesante ya que no sabía que había un centro que podría crear medicina aquí en el Perú y que me pareció muy interesante ver la forma en que lo realizan y cómo los materiales y todo lo que nos explicaron en el video. A mí me pareció muy interesante ya que personalmente yo no tenía conocimientos de que teníamos una de estos ejemplares en el Perú. Francesca, ¿cuál crees que es la principal función que tiene la planta nuclear? Bueno, personalmente yo pienso que toda función que tenga es con fines pacíficos, ya sea para mejorar la calidad de vida de las personas o desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a, por ejemplo, la industria de la medicina, la industria como tal o la agricultura. José, ¿para qué se utiliza la planta nuclear? Bueno, desarrollar investigaciones y aplicar energía nuclear para así poder mejorar la competitividad del país. Algo que me pareció muy interesante fue la elaboración de radiofármacos. José, ¿para qué crees que son útiles esos radiofármacos? Los radiofármacos serían utilizados con fines diagnósticos para prevenir algunas enfermedades como el cáncer, que sería a su temprana edad. Francesca, ¿cómo crees que se aplica la energía nuclear en el campo de la salud, agricultura o industria? Según lo he podido ver, la planta nuclear que tenemos en el Perú está técnicamente directamente dirigida a lo que es la medicina. Y como dije anteriormente, en la medicina se dirige más para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. En la agricultura sería para crear distintas técnicas que ayuden que los cultivos no se echen a perder o que esos estén protegidos. En cambio, en la industria podría servir para mejorar sus productos o mantener en buena calidad la materia prima. Y para ti, Annette, ¿cómo crees que se aplica la energía nuclear en el campo de la salud, agricultura o industria? Bueno, en la salud ayuda demasiado por medio de la medicina, sacando diagnósticos de las enfermedades, con las pastillas que crean los radiofármacos. Por medio de la agricultura ayuda más o menos a los cultivos a que se mantengan bien, y a la industria que todo el trabajo se mantenga conforme y ya. ¿Y para ti, Christopher? Bueno, la energía nuclear se utiliza en la medicina, por ejemplo, con los radiofármacos, que como les expliqué son sustancias que ayudan a la prevención o tratamiento de enfermedades. También se utiliza en la agricultura como medicina nuclear, por así decirlo, que son los radioisótopos. Y también se utiliza en la industria como preservantes nucleares, también los radioisótopos. Qué interesante es escuchar diferentes opiniones y puntos de vista. Ahora vamos a llamar al profesor Gustavo para que nos hable un poco más sobre los elementos químicos y sus particularidades. Y luego seguiremos aprendiendo sobre las aplicaciones de la energía nuclear. Hola, Jonathan. Profesor, hace unos días estuve buscando información para mi infografía y encontré que algunos elementos tienen diferentes cantidades de partículas subatómicas, pero siguen teniendo las mismas características. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que son isótopos. ¿Y qué son los isótopos? Los átomos del mismo elemento que tienen diferentes números de neutrones se llaman isótopos del elemento. Los átomos neutros de los diversos isótopos de un elemento dado tienen todos el mismo número de electrones y el mismo número de protones.
y según el equilibrio entre las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones y la fuerza atractiva nuclear, los elementos químicos pueden presentarse en forma de isótopos estables e isótopos inestables. ¿Y qué son los isótopos estables? Los isótopos estables son átomos de un elemento cuyo núcleo es estable. Tiene el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica. Es decir, tiene el mismo número de protones y por eso tienen propiedades químicas idénticas. Pero al tener distinto número de neutrones, tendrán diferentes propiedades físicas. Se les llama ligeros, porque cuentan con pocos protones y neutrones. La mayoría de los elementos tienen varios isótopos. Por ejemplo, los 3 isótopos del hidrógeno tienen nombres especiales: protio para el hidrógeno 1, deuterio para el hidrógeno 2 y tritio para el hidrógeno 3. Pero esto de los nombres especiales no sucede con la mayoría de los elementos. Los isótopos del hierro, por ejemplo, no tienen nombres especiales y se indican simplemente por el número de masa. ¿Y qué vendrían a ser los isótopos inestables? A los isótopos inestables también se les conoce como radioisótopos. ¡Ah! ¡Radioisótopos! Eso es lo que producen en la planta de irradiación de Santa Anita. Así es. ¿Verdad? Yo había traído mi bata blanca para usar en el programa de hoy y me olvidé de ponérmela. Bueno, sigamos en lo que estábamos. Los radioisótopos son... Los radioisótopos son isótopos radioactivos porque tienen un núcleo atómico inestable, que tienen la propiedad de emitir energía en forma de radiación ionizante, a medida que buscan una configuración más estable. Tienen núcleos pesados por el desbalance entre neutrones y protones, y todos los isótopos de los elementos más pesados de la tabla periódica, a partir del polonio 84, son mayormente radioactivos e inestables. Más bien, profesor, es momento de irnos a un corte comercial. Chicas, chicos, no se muevan, que ya regresamos con Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes del corte comercial estábamos hablando sobre los radioisótopos. Para saber más sobre ellos, miremos el siguiente video. El IPEN también posee una planta de irradiación semicomercial, ubicada en el distrito de Santa Anita, donde se brindan servicios de irradiación de alimentos para prolongar su tiempo de duración, así como la irradiación de productos médicos con fines de esterilización. En la actualidad, en esta planta se vienen tratando con esta tecnología más de 500.000 kilos anuales de productos, tales como maca, uña de gato, té filtrante y carmín para exportación. En el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, el IPEN cuenta con un centro de medicina nuclear. En este lugar, usando tecnología de punta, se diagnostica y trata la tercera parte de los 60.000 pacientes que en la actualidad utilizan la medicina nuclear en el Perú. El IPEN no solo viene aportando a la generación de nuevos conocimientos, sino que también se encuentra comprometido con la búsqueda de soluciones tecnológicas viables que ayuden al desarrollo de nuestro país. Profesor, ¿qué más nos puede contar sobre ellos? Bueno, son los radioisótopos los que pasan por un proceso de transformación para luego convertirse en los famosos radiofármacos. ¡Claro! Eso salió en el video también. Los radiofármacos son muy utilizados en medicina para la detección y tratamiento de algunas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Aquí en esta imagen podemos ver cómo en este recinto protegido las pinzas se convierten en las manos de los operadores que transforman los radioisótopos en radiofármacos. Profesor, es importante resaltar que los radiofármacos son elementos químicos procesados con una dosis de radiación controlada que decae con el pasar de las horas. Algunos, como el yodo, duran 8 días, mientras que otros, como el tecnecio, duran tan solo unas cuantas horas. Bien, Jonathan, te veo súper informado. Profesor, ¿y en qué otros campos se puede aplicar esto de la radiación?
Antes de responder esta pregunta, me gustaría explicarles un poco más sobre la radiación, que es producto de una reacción nuclear o desintegración radioactiva. Las radiaciones generadas en la desintegración de átomos en la fisión nuclear pueden ser de tres tipos: alfa, beta y gamma. La radiación alfa tiene carga eléctrica positiva. Es un flujo de partículas positivas constituido por 2 protones y 2 neutrones. La radiación beta tiene carga eléctrica negativa. Es un flujo de electrones producido por la desintegración de neutrones en los núcleos radioactivos. Y la radiación gamma no tiene carga. Es un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía, si proviene de la reestructuración del núcleo, o de mucha energía, si proviene de la reestructuración de capas profundas del átomo. ¿Y en qué se pueden usar los rayos gamma? Se pueden utilizar para conservar por mayor tiempo algunos alimentos, como las fresas frescas, ya que su duración aumenta considerablemente cuando son expuestas a los rayos gamma provenientes de una fuente radiactiva. Eso suena un poco tóxico, ¿no? En realidad no, porque el alimento que se somete a los rayos gamma solo es receptor de la radiación y de ninguna manera se transforma en emisor de radiación. Me acuerdo que sufrí una fractura en la mano y me tuve que sacar rayos X. ¿Es otro ejemplo del uso de este tipo de radiación? No es lo mismo. Mientras que los rayos alfa, beta y gamma se originan en el núcleo, los rayos X se originan en la nube electrónica, fuera del núcleo atómico. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética, al igual que la luz visible, emitidos por los átomos pesados, que penetran en la carne con más facilidad que en el hueso y producen una imagen sobre una película. A esto lo conocemos también como radiografía, la forma más rápida y fácil para los doctores de ver y evaluar fracturas de hueso o lesiones. Realmente veo que las radiaciones tienen aplicaciones en diversos campos, ¿no? Así es. La planta de irradiación multiusos, PIMU, de Santa Anita, donde se irradian los alimentos para consumo nacional o exportaciones, es un edificio construido de concreto armado. Ahí se ubica la sala de irradiación. Sus muros son blindados contra las radiaciones de 1,70 m de espesor. Aquí se exponen los productos a los rayos gamma provenientes de la fuente de radiaciones del radioisótopo cobalto 60. Tanto el traslado de los productos hacia adentro de la cámara como el izaje de la fuente para irradiarlos se realizan mediante equipos y dispositivos accionados en forma automática desde una sala de control. Tiene también otros usos a través de la radiación ionizante, por ejemplo, que permite esterilizar materiales tan diversos como alimentos, sangre o plásticos. Esta aplicación se basa en la acción bactericida de la radiación, es decir, su capacidad para matar microorganismos patógenos en suministros médicos, biológicos y farmacéuticos, como jeringas, guantes, placas, filtros, dosificadores, envoltorios, vitaminas o agua. Y también en productos cosméticos y sanitarios, como mascarillas, maquillajes, toallitas y envases. La energía nuclear también se puede utilizar para mejorar inocuidad de productos agrícolas. Esto con la finalidad de garantizar que productos agrícolas de consumo nacional o de exportación no contengan sustancias químicas y microorganismos que pueden afectar la salud de los consumidores. Entre las distintas aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear aplicada a la agropecuaria está la técnica del insecto estéril, que consiste en una mutación inducida, es decir, a un grupo de insectos se les ha esterilizado por medio de la radiación y luego soltado al ambiente para que se apareen con las hembras y no tengan descendencia, reduciendo la población causante de la plaga, y la aplicación de las técnicas isotópicas para el uso eficiente del agua y la absorción de nutrientes de plantas o suelos. Chicas y chicos, en este punto es importante que sepan que la radiación ionizante controlada no representa ningún riesgo para nuestra salud. Sin embargo, un mal uso de las radiaciones ionizantes puede producir efectos perjudiciales. Así es, Jonathan. Las radiaciones ionizantes pueden llegar a alterar las estructuras químicas de las moléculas de las células. Si la molécula alterada es importante para el funcionamiento de la célula, como es el caso del ADN, habrá consecuencias nocivas para la célula. Dependiendo de la dosis de radiación, el daño producido será de mayor o menor gravedad para el organismo. Gracias, profesor Gustavo, por la aclaración. Tengo una pregunta. ¿En qué otras ramas se aplica la energía nuclear?
pero que no sea en medicina ni en alimentación. Este tipo de energía también sirve para identificar averías en maquinarias grandes, como barcos o canales de riegos. Por ejemplo, gracias al uso de radioisótopos y radiaciones de diversas formas, se pueden detectar caudales, filtraciones y fugas. Por ejemplo, en los detectores de humo existe una pequeña cantidad del isótopo radioactivo americio. Cuando las partículas alfa emitidas por el isótopo chocan con las moléculas de oxígeno y de nitrógeno del aire, se cargan eléctricamente. En el caso de que se produzca un incendio, disminuirá el número de partículas ionizadas, lo que activará el mecanismo de alarma. Es realmente increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer con energía nuclear. Las aplicaciones nucleares en la agricultura dependen del uso de isótopos y técnicas de radiación para combatir plagas y enfermedades, aumentar la producción de cultivos, proteger la tierra, los recursos hídricos y aumentar la producción. La energía nuclear busca mejorar las condiciones de la producción alimentaria, controlando y previniendo enfermedades y protegiendo el ambiente. Existen estudios que demuestran que los agricultores han incrementado el rendimiento del maíz en 50% y reducido la cantidad de fertilizantes utilizados en un 70%. En Masai, Kenia, pudieron duplicar el rendimiento de los vegetales, aplicando solo el 55% del agua que normalmente se utilizaría usando el riego manual tradicional. Gracias a la física nuclear, hemos logrado que el ajo, el trigo, los plátanos, los frijoles y los pimientos resistan mejor a las plagas y se adapten con más facilidad a condiciones climáticas adversas. ¿Y qué hay de la ganadería? ¿También podemos utilizar energía nuclear en este rubro? Sí, por supuesto que sí. La energía nuclear también se utiliza en la reproducción ganadera y en la selección e inseminación artificial para cruzar razas de ganado, lo que puede llegar incluso a triplicar la producción de leche y generar mayores ingresos. Esto de la energía nuclear tiene un gran potencial. Jamás me hubiese imaginado que, haciendo uso de esta, seríamos capaces de distinguir una pieza original de una réplica. Somos capaces de hacer eso y mucho más. Aquí podemos ver las 10 principales aplicaciones de la tecnología nuclear. A ver, ¿qué tenemos aquí? Electricidad, medicina, hidrología, agricultura y alimentación, minería, industria, arte, ambiente, exploración espacial, cosmología. Profesor, ese sonido nos avisa que es hora del bloque de preguntas. ¿Está listo? Soy todo oídos. Vamos con la primera pregunta. Hola Jonathan, hola profesor Gustavo. Desde el programa de la semana pasada me he quedado pensando en algo. ¿Por qué se dice que la energía producida por fisión es una energía limpia? ¡Qué interesante tu pregunta! Para aclarar tu duda, primero recordemos cómo se genera la energía eléctrica por fisión en una central nuclear. La fisión del uranio se realiza en el reactor nuclear, liberando una gran cantidad de energía que calienta el agua de refrigeración que circula por un circuito a gran presión,
que luego es llevado a un intercambiador de calor y este vapor se transporta al conjunto turbina-generador mediante un circuito secundario. Todo esto hace que una turbina gire por la acción del vapor y el eje de la turbina se mueva, transformando la energía mecánica en electricidad. Después, el vapor de agua pasa por la turbina, se envía al condensador, donde se enfría y finalmente se convierte de nuevo en agua líquida. Y este ciclo se repite una y otra vez. Por este motivo, decimos que es energía limpia, porque solo emite vapor de agua, no produce CO2 ni ningún otro gas contaminante, porque contribuye al cuidado del ambiente, es barata y es casi inagotable. Profesor, ¿y generar este tipo de energía no trae consigo ningún riesgo? Como todo, la energía nuclear también presenta algunas desventajas. Sus residuos radioactivos son muy peligrosos y si llegase a ocurrir algún tipo de accidente, tardarían miles de años en degradarse, lo que hace que su gestión sea muy delicada. De hecho, es un problema que aún no hemos resuelto, pero sí se han desarrollado grandes medidas de seguridad. Quizá por eso la percepción de la energía nuclear aún no es muy positiva. Es importante que la energía llegue a todos los hogares del Perú, porque el acceso a ella es una de las principales condiciones para el desarrollo de la población y es un factor importante para erradicar la pobreza, aumentar la productividad y mejorar la competitividad económica. Lo que dices, Jonathan, es muy cierto. Y también es necesario desarrollar más la producción de energía nuclear para generar electricidad, así como otros países en el mundo, y así ayudar a pasar por una transición energética hacia el uso de las energías renovables no contaminantes, porque el uso indiscriminado de los combustibles fósiles, como el petróleo, genera residuos en el entorno que han provocado mucha contaminación y por ende el cambio climático. A manera de conclusión, podríamos decir que la energía nuclear está en todas partes y se utiliza en muchos rubros gracias a todos los beneficios que trae consigo. Sin embargo, es importante utilizarla responsablemente para lograr un desarrollo sostenible, generando el bienestar de las personas y su ambiente. Gracias, profesor Gustavo, por acompañarnos el día de hoy. Sus conocimientos nos han ayudado muchísimo y ahora estamos más preparadas y preparados para realizar nuestra infografía. Chicas, chicos, ya estamos llegando al final del programa. Y, como siempre, ahora el turno es de ustedes. Debemos explicar con base científica cómo se produce la energía nuclear de fusión y fisión, sus propiedades y sus principales aplicaciones. Con ello, elaborar una argumentación para tomar una posición informada sobre su impacto en la salud, industria, agricultura, ambiente y bienestar de las personas. Con esa argumentación elaboraremos una infografía. También los invito a complementar el reto del programa anterior seleccionando dos ideas centrales sobre las aplicaciones de la energía nuclear relacionado al uso de radioisótopos o radiofármacos o energía eléctrica. Deberán buscar imágenes representativas y añadir sus respectivos textos con base científica para terminar su infografía. Recuerden registrar todos sus trabajos en su portafolio de aprendizajes. Chicas, chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto en Aprendo en Casa. ¡Chao, chao, chao!